Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Clara Pastene Green, voy en quinto año y el día de hoy les voy a grabar la ayudantía de alteraciones de la hemostasia. La modalidad de este video es similar al de los anteriores. En este vamos a revisar 4 preguntas que están orientadas a situaciones clínicas y mediante ellas vamos a ir revisando los aspectos más relevantes de la materia y también vamos a ir dando perlas clínicas que les van a servir en su vida al hospital. Además, recuerden que este PPT se va a subir a cursos y también les vamos a subir algunos esquemas que tienen el repaso de la materia para que puedan organizarla de forma más gráfica. También siempre acuérdense de que está disponible la página de Instagram de la ayudantía para que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran por ese medio también. Acá tenemos nuestra hoja de ruta de la presentación de hoy. Primero vamos a partir con un repaso de la hemostasia, porque siempre es importante tener una pincelada de fisiología antes de entender fisiopato. Después vamos a ir viendo características principales de las alteraciones de la hemostasia primaria y secundaria. ¿Qué exámenes son útiles para pesquisar alteraciones tanto de la hemostasia primaria como de la secundaria? Causas de alteraciones de la hemostasia primaria y también de la hemostasia secundaria, tanto trastornos adquiridos como trastornos genéticos. Y en cada uno de ellos vamos a ir viendo el perfil del paciente, el cuadro clínico y las alteraciones de laboratorio pertinentes. Finalmente vamos a terminar con coagulación intravascular diseminada. La pregunta 1 dice lo siguiente. Usted revisa la ficha de 2 pacientes que presentan tiempos de sangría alterados con recuento plaquetario y TTPA normales. Uno tiene 10 años y presenta antecedentes de hemorragias durante procedimientos dentales. Otro, de 77 años, usuario crónico de aspirina, sin antecedentes mórbidos relevantes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más probable? A. El examen indicado para diagnosticar la patología del paciente de 10 años es la inmunoelectroforesis cruzada. B. El paciente de 77 años presenta un defecto en la adhesión plaquetaria por el uso crónico de aspirina. C. El diagnóstico más probable en el paciente de 10 años es la hemofilia tipo A. Y D. El paciente de 77 años probablemente presenta telangiectasia hereditaria familiar. Como habíamos mencionado antes, siempre hay que hacer un repaso sobre la fisiología y hay que entender que la hemostasia es este proceso que siempre va a preservar la indemnidad de los vasos sanguíneos previniendo hemorragias. Por lo tanto, va a tener principalmente una vía que se encargue de la coagulación, pero también hay distintas funciones que se van a encargar de disolver estos coágulos cuando ya no son necesarios, que lo vamos a ver también más adelante. Lo primero que hay que entender sobre la hemostasia es que hay 2 grandes etapas en ella. Por un lado tenemos la hemostasia primaria, donde los agentes principales van a ser los vasos sanguíneos, las plaquetas, el factor de von Willebrand, y por otro lado tenemos a la hemostasia secundaria, donde los principales actores son los factores de la coagulación. Entonces, a grandes rasgos, cuando tengamos alteraciones de la hemostasia, la culpa podría estar en cualquiera de estas 4 estructuras: vasos sanguíneos, plaquetas, factor de von Willebrand y factores de la coagulación. Obviamente vamos a ir ahondando en cada uno de ellos a lo largo de la presentación, pero para que tengan una idea general de dónde tienen que ir a buscar. Dentro de la hemostasia primaria, los vasos sanguíneos son los primeros actores, porque cuando hay una lesión en el endotelio, lo primero que se va a hacer es exponer distintos actores que van a promover la vasoconstricción para detener la hemorragia o intentar detenerla. Luego van a actuar las plaquetas, vamos a ir ahondando en estas funciones, pero lo primero que hacen es adherirse a este endotelio, después se activan y van secretando distintos factores y finalmente se produce una agregación plaquetaria. Todo este proceso colaborado por distintas sustancias, entre ellas el factor de von Willebrand. Y la finalidad de la hemostasia primaria es formar un tapón plaquetario, que va a ser suficiente para detener hemorragias superficiales de la mucosa
o hemorragias que no sean muy abundantes. Pero el tapón hemostático definitivo va a estar a cargo de la hemostasia secundaria, donde van a participar los factores de coagulación, que son todos de síntesis hepática, excepto el factor 8, y este tapón hemostático definitivo se caracteriza por ser bastante más firme y sólido, dado que está hecho de fibrina, y es capaz de detener sangrados bastante mayores. Algo importante a acotar sobre los factores de coagulación es que hay un grupo que es vitamina K dependientes. Después vamos a ver qué dependencia tienen con la vitamina K, pero para que sepan que es importante tener niveles suficientes para que ellos funcionen. Y hay que saberse cuáles son los factores vitamina K dependientes. Y para eso tenemos una mnemotecnia, 1972, donde estos factores van a ser el 10, el 9, el 7 y el 2. Así que tienen que acordarse de ese numerito para que no se les olvide en la prueba. Vamos desglosando un poco cada uno de estos procesos. Habíamos dicho que en la hemostasia primaria, las estructuras que principalmente funcionaban eran los vasos sanguíneos, las plaquetas y el factor de von Willebrand. Acá tenemos un esquema bastante simple donde se ve que hay una disrupción de la superficie del endotelio. Entonces lo primero que va a hacer el vaso sanguíneo es vasoconstraerse y va a exponer el colágeno en su superficie. Acá no se ve, pero imagínense que está el colágeno. ¿Qué va a ir sucediendo acá? Las plaquetas se van a adherir a esta superficie del vaso sanguíneo, pero no se van a adherir directamente. Y aquí donde tenemos que poner atención a distintas estructuras como el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B. La glicoproteína 1B es una proteína que está presente en las plaquetas y forma un puente con el factor de von Willebrand y el colágeno. Entonces va a estar la plaqueta, la glicoproteína 1B, entre medio del factor de von Willebrand, acá va a estar el colágeno, y el colágeno es el que está unido directamente al vaso sanguíneo. Entonces, el factor de von Willebrand es una estructura fundamental en la adhesión plaquetaria, lo mismo que la glicoproteína 1B. Entonces, estas dos, adhesión plaquetaria. Luego de que las plaquetas están adheridas al vaso, van a comenzar a activarse, porque las plaquetas tienen una cierta forma más redondeada, pero después de que se activan y secretan distintas estructuras como el tromboxano o el ADP, van a adquirir una forma un poco más espiculada con unos bracitos, van a parecer una especie de estrella, como las hemos visto a veces en algunos dibujos. Y eso va a permitir que se vayan agregando las plaquetas entre ellas para formar este tapón. Y acá tenemos otra glicoproteína que es importante en este proceso porque las plaquetas no se adhieren directamente. ¿Cómo funciona esto? Cada plaqueta tiene la glicoproteína 2B3A y esta glicoproteína se une al fibrinógeno y el fibrinógeno se une a la otra glicoproteína 2B3A de otra plaqueta y de esa forma las plaquetas se van agregando mediante esta glicoproteína y el fibrinógeno. Es importante recalcar la función del tromboxano A2 en este proceso de activación y agregación plaquetaria, dado que hay algunos fármacos que disminuyen sus niveles y van a afectar la agregación plaquetaria, como es el caso de la aspirina. Entonces, después de que están las plaquetas adheridas, activadas y agregadas, se forma este tapón hemostático primario. Después de la formación de este tapón hemostático primario, tenemos la acción de la hemostasia secundaria, que como habíamos dicho, está a cargo de los factores de la coagulación. Y aquí a la izquierda tenemos la famosa cascada de la coagulación, que al principio parece chino, pero hay que tratar de entenderla por parte. Lo importante es que la hemostasia secundaria, en su primera parte, tiene una vía intrínseca, donde van a participar ciertos factores, y una vía extrínseca, donde van a participar otros, pero ambas confluyen en una parte común, ¿ya? Comenzando por la vía de activación intrínseca, que se activa por factores de contacto. El primer factor que se va a requerir es el factor 12. Recuerden que la cascada de coagulación
funciona literalmente como una cascada donde estas proteínas, que son los factores de coagulación, se van cortando o clivando y de esa forma se van activando. Y cada factor activado es el encargado de activar al siguiente, o sea, es el que realiza el corte de la siguiente proteína. En la vía intrínseca partimos con el factor 12, que cuando se activa va a activar al factor 11, que cuando se activa va a activar al factor 9. Y el factor 9 en conjunto con el factor 8, que no es un factor en sí mismo, sino que es un cofactor. Cuando está activado el factor 8, en conjunto con el factor 9, ambos activan el factor 10, que es el puntapié de la vía común. Por otro lado, tenemos la vía extrínseca, que se activa por la lesión de un tejido, y el primer factor de coagulación involucrado va a ser el factor tisular o el factor 3, que va a activar el factor 7, y está mucho más corta, porque el factor 7 activado directamente podemos activar el factor 10. Y después de que está activado el factor 10, en presencia del factor 5, que también es un cofactor, al igual que el factor 8, entonces 10 y 5 van a activar el factor 2. El factor 2 sin activar también se conoce como protrombina. Y cuando está activado, el factor 2 se conoce como trombina. Y la trombina va a tener diversas funciones. Por un lado, va a promover la actividad del factor 8 y el factor 5, dándole más potencia a estos cofactores. Y por otro lado, va a hacer que el fibrinógeno pase a fibrina, que va a ser una de las etapas finales de la formación de este tapón hemostático secundario. Y también la trombina va a activar al factor 13, y este factor 13 activado va a hacer que se entrecrucen más estas fibras de fibrina. Entonces va a ser el sello de este coágulo final. Después vamos a ahondar un poquito en lo que hacen estas otras estructuras. Y otra función importante de la trombina es que va a activar al TAFI, que es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Entonces, la trombina promueve la fitinoformación o la formación de este tapón de fibrina y a su vez activa al inhibidor de la fibrinólisis para que no se eche a perder por todo lo que ha trabajado. Algo que también es súper importante y que le hace mucho sentido es que los factores que son vitamina K dependientes también se llaman complejos de la protrombina. Y ahora nos vamos a acordar de por qué son el 9, el 10, el 7 y el 2. Porque al lado de este factor 2 va a estar el factor 10, que sería el puntapié de la vía común, el factor 9, que es el último paso de la vía intrínseca, y el factor 7, que sería el último paso de la vía extrínseca. Así que acuérdense, 1972, 10, 9, 7, 2. Si hay un proceso que se encargue de formar coágulos de fibrina, tiene que haber otro que los rompa, porque no podemos darnos el lujo de tener obstruido el lumen de un vaso. Entonces, una vez que se inhibe la hemorragia y ya se controla, tiene que haber un proceso que disuelva este trombo. Y este proceso se llama fibrinolisis, porque literal generan ruptura de la fibrina. Y para generar esa ruptura de la fibrina es clave la acción del plasminógeno, que cuando está activado a plasmina, va rompiendo esta red de fibrina en dos cosas, en el dímero D y en el producto de degradación de fibrina, que si se fijan, como que contiene un poco a los dímeros D, pero también tiene otras moléculas, por lo tanto esta es una categoría más amplia. ¿Y cuál es la diferencia? Las dos hablan de lo mismo, al final, de que se está rompiendo un coágulo de fibrina, pero el dímero D es un marcador más específico de que hubo un trombo dando vuelta. Entonces, se prefiere este para hablar de procesos de trombosis y los PDF quedan más como marcadores de fibrinolisis. Pero los dos hablan de proceso de ruptura de un trombo de fibrina. Y así como hay procesos que actúan para evitar hemorragias y generar eventos coagulantes, tienen que haber algunas formas de regular esto hacia el lado anticoagulante. Y esta regulación está tanto a nivel del endotelio como a nivel del hígado. Si se fijan, el hígado es fundamental
en toda la regulación de la coagulación. Y una persona que tenga daño hepático crónico puede tener tanto eventos hemorrágicos por acción de estos factores de coagulación que van a estar deficientes, o eventos protrombóticos porque también tenemos anticoagulantes naturales, por así decirlo, que se sintetizan en el hígado. Partamos con los que están en el endotelio. Tenemos el inhibidor de la vía extrínseca, el activador del plasminógeno, el óxido nítrico y la prostaciclina, que entre muchas funciones que tienen, la principal es actuar como antiagregantes. Y también tenemos a una estructura muy importante, que es esta sustancia de aquí, la trombomodulina. La trombomodulina tiene dos funciones principales. La primera es inhibir a la trombina, pero más que inhibirla propiamente tal es que se une a ella y la retira del medio. Por lo tanto, la trombina no puede hacer todas las funciones que habíamos comentado de potenciar esta vía de la coagulación. Y una vez que este complejo trombomodulina-trombina se forma, se va a unir a el receptor endotelial de proteína C o EPCR. Y cuando se genera esta unión del receptor, el complejo trombomodulina-trombina y la proteína C, cuando también se le une su cofactor, que es la proteína S, va a actuar sobre los cofactores 5 y 8. Si se acuerdan, no eran factores propiamente tales, pero eran clave para que pudieran ocurrir pasos de la vía intrínseca, el factor 8, y la vía común, el factor 5. También esta unión entre la proteína C y su receptor endotelial tiene un efecto antiinflamatorio. Y otra cosa que es relevante destacar es que la proteína C en sí misma inhibe al inhibidor de la fibrinólisis, por lo tanto promueve la fibrinólisis en cierto sentido. Y recordar que tanto la proteína C como la proteína S van a ser vitamina K dependientes. Otro anticoagulante natural, que es muy conocido, es la antitrombina 3, que actúa sobre las serina proteasas, principalmente de los factores de la vía intrínseca. Entonces, como no pueden clivarse estos factores, no se van a activar. También actúa sobre la trombina, ojo con eso, pero principalmente sobre factores de la vía intrínseca. ¿Y por qué nos importa esto? Porque hay un fármaco que se llama heparina que va a actuar sobre la antitrombina y vamos a tener que monitorearlo con la forma en que se monitorea la vía intrínseca. Y recordemos que la antitrombina 3 también tiene una modulación a nivel de la inflamación del endotelio, o sea, actúa sobre la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Acá les dejo un resumen de las siguientes fases de la hemostasia y las componentes o estructuras que participan, para que podamos ir asociando distintos trastornos a distintos momentos de la hemostasia. La hemostasia primaria, recordando, tenía como principales actores a los vasos sanguíneos, a las plaquetas y al colágeno, con la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand en la adhesión, la glicoproteína 2B3A y el fibrinógeno en la agregación, y el tromboxano A2 también era importante en la activación y agregación. En la hemostasia secundaria vamos a tener a los factores de la coagulación. En la fibrinólisis va a haber participado el plasminógeno, la plasmina, rompiendo este tapón de fibrina en dímero D y productos de degradación de fibrina a fibrinógeno. Y también lo que acabamos de recordar, estos sistemas anticoagulantes naturales formados por sustancias o estructuras que están tanto a nivel del endotelio como a nivel del hígado. Más o menos con ese resumen, no tan resumen, de la fisiología de la hemostasia, vamos a empezar a hablar sobre aspectos más clínicos y fisiopatológicos. Siempre que tengamos la clínica de un síndrome hemorragíparo, como todo en medicina interna, tratamos de clasificar o realizar algoritmos mentales para poder organizar la información. A modo general, como hay enfermedades que son genéticas, siempre va a ser importante la edad y los antecedentes familiares. Y también como hay enfermedades que pueden involucrar tanto a las plaquetas como los vasos sanguíneos y factores de coagulación que dependen de la actividad del hígado y de la vitamina K,
hay que preguntar otros antecedentes médicos que puedan afectar a esos componentes que acabamos de decir. Y una vez que tenemos esa información general, nuestra principal pega como clínicos es determinar si la alteración del paciente que tenemos enfrente es de la hemostasia primaria, de la hemostasia secundaria o de ambos, en el caso del síndrome hemorrágico. ¿Y cómo vamos a ir distinguiendo eso? Hay signos y síntomas que se van a asociar a cada uno, ¿ya? Las alteraciones de la hemostasia primaria, como la hemostasia primaria se encargaba de este tapón hemostático primario, que no era tan definitivo, va a participar principalmente en sangrados superficiales, a nivel de la piel y de las mucosas. Y esto lo podemos preguntar dirigidamente como presencia de petequias, serían estas de aquí, menor a 1 milímetro, la equimosis, que no tiene aumento de volumen, gingivorragia, sobre todo a nivel de procedimientos dentales. Recuerden que aunque la gingivorragia sea bastante severa, sigue siendo un sangrado superficial. Y la epistaxis, que es la sangre de narices. Así que estos son signos y síntomas de hemostasia primaria. Entonces ahí tendríamos que ir a buscar problemas a nivel de vasos sanguíneos, plaquetas o factor de von Willebrand. Y otra cosa que es interesante es que son bastante rápidas las respuestas al tratamiento en estas alteraciones. En el caso de la hemostasia secundaria, va a estar asociada principalmente a factores de coagulación y va a generar sangrados profundos. Por ejemplo, hemorragia en cirugías mayores, hematomas que tienen volumen o hemartrosis, que es esta acumulación de sangre a nivel de las articulaciones. Así que siempre tengan eso en mente y cuando vean un enunciado, vayan viendo estas cosas. ¿Cuánta edad tiene el paciente? Porque si es un paciente muy joven, probablemente, si tiene un síndrome clínico y tiene una edad tan precoz, va a tener algo genético. No es seguro, pero es lo más probable. Y en el caso de que tenga sangrados superficiales, nos tenemos que orientar más a clínica de hemostasia primaria. Y en el caso de que tenga sangrados más profundos, nos tenemos que orientar a hemostasia secundaria. Una vez que tenemos un análisis clínico, porque siempre, siempre, siempre hay que partir de la clínica y no directo de los exámenes, hay distintas formas de ir estudiando las alteraciones de la hemostasia. Vamos a tener formas de estudiar alteraciones de la hemostasia primaria y formas de estudiar las alteraciones de la hemostasia secundaria. Lo que tenemos más a mano a nivel de la hemostasia primaria es el recuento plaquetario, es parte del hemograma, que nos va a hablar de un trastorno en el nivel de las plaquetas en cuanto a su cantidad. Ya hablamos de trombocitopenia con plaquetas menor a 100.000, y cuando son menores a 50.000 ya es bastante peligroso y puede producir sangrados importantes. Otra forma de evaluar la hemostasia primaria es con el tiempo de sangría, que igual están bastante en desuso, o sea, tiene más fines docentes o de investigación, pero para que sepan que existe porque todavía se ocupa en algunos hospitales. Y esto se hace a través de un corte que se realiza, por ejemplo, a nivel del antebrazo y que tiene que sangrar máximo hasta 7 minutos. También hay otras pruebas más específicas que vamos a ver después para ver, por ejemplo, la adhesión plaquetaria o la actividad del factor de von Willebrand, pero este es el estudio más básico que se puede hacer a nivel de la evaluación de la hemostasia primaria. Por otro lado, tenemos las pruebas de coagulación que van a ir a evaluar la hemostasia secundaria. Y dentro de estas pruebas tenemos el tiempo de protrombina, que evalúa principalmente factores de la vía extrínseca y que también se ha estandarizado internacionalmente a lo que se conoce como INR, de forma que en todos los países el INR es el mismo y los pacientes que ocupan anticoagulantes los pueden usar de la misma manera en todos los países. Y por otro lado tenemos el TPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado, que va a evaluar la hemostasia secundaria, pero principalmente la vía intrínseca. Entonces, TP, tiempo de protrombina, vía extrínseca, TTPA, vía extrínseca. Acá tenemos un maravilloso esquema resumen de las alteraciones de la hemostasia primaria. Desglosando las que son más cortas, cuando tenemos una alteración de los vasos sanguíneos, una de las patologías más prevalentes
es la telangiectasia hemorrágica familiar, que es un trastorno genético que vamos a revisar después, que dentro de los trastornos genéticos el más prevalente y se caracteriza por malformación de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, vamos a ver que tiene un recuento plaquetario normal y un tiempo de sangría alterado, pero con nivel de plaquetas normal. También vamos a tener la enfermedad de von Willebrand, que vamos a ir detallando después. Y lo que es más importante en este esquema es lo que pasa con las plaquetas. Porque las plaquetas pueden tener un trastorno cuantitativo o un trastorno cualitativo. Y en caso de que sea un trastorno cuantitativo, pueden haber dos causas principales, igual que la anemia: un déficit en su producción o un aumento de su destrucción. Si vamos detallando el déficit de producción, una de las cosas más comunes es el déficit de vitamina B12, que produce pancitopenia, no solo trombocitopenia. También podemos tener una mieloptisis por la invasión de algún cáncer que invade la médula o aplasia medular, es decir, que no se formen células de la médula ósea. Y en el caso del aumento de la destrucción, lo más frecuente es el secuestro esplénico por esplenomegalia, por ejemplo, secundaria a un daño hepático crónico. Un aumento del consumo, como ocurre en la coagulación intravascular diseminada o la púrpura trombocitopénica trombótica. Y también tenemos la destrucción de causa inmune en enfermedades autoinmunes como el lupus o la púrpura trombocitopénica idiopática. En cuanto a los trastornos cualitativos, los podemos ir separando según la función en la que van a fallar estas plaquetas. Y cuando nos falla la glicoproteína 1B por una alteración genética, va a fallar la adhesión, y esa enfermedad se conoce como enfermedad de Bernard-Soulier, que es poco frecuente, pero para que la conozcan. Cuando hay trastornos de la agregación, la enfermedad que afecta a la glicoproteína 2A, o sea, 2B3A, ahí está el revés, hay que cambiarlo, va a ser la tromboastenia, que literal es que las plaquetas están cansaditas, no se van a agregar. Y por último, si es que disminuye la función del tromboxano A2 por el consumo de aspirina, como habíamos mencionado antes, puede verse afectada la agregación. Pero para evaluar esta función de las plaquetas se tienen que pedir pruebas específicas. Por lo tanto, lo más fácil de conseguir es un déficit cuantitativo a través de un hemograma que refleje la trombocitopenia. Entrando de lleno a las alteraciones de la hemostasia primaria, que no son la trombocitopenia, la primera que vamos a revisar es la telangiectasia familiar. Esta es una enfermedad genética autosómica dominante, donde se produce un defecto en la capa muscular elástica de pequeños vasos sanguíneos como las vénulas y los capilares. Y lo más común es que genere lesiones purpúricas a nivel de la nariz, la boca y la piel. Y dentro de ellas lo más frecuente son las hemorragias nasales, es decir, pacientes que presentan epistaxia a repetición. Las manifestaciones comienzan en la adolescencia, por lo tanto es raro que una persona mayor que presenta eh, sangrados nasales, por ejemplo, y no haya tenido ningún otro antecedente en su vida, tenga la telangiectasia familiar, porque las manifestaciones de estas enfermedades genéticas tienden a comenzar a etapas más tempranas de la vida. Y en el laboratorio lo característico es que el tiempo de sangría está prolongado, pero con un recuento plaquetario normal y pruebas de coagulación normales. Para hablar de la enfermedad de von Willebrand, primero hay que entender un poco sobre este factor de von Willebrand, que habíamos visto que participaba en la adhesión plaquetaria. Esta es una glicoproteína que se sintetiza en el endotelio y en los megacariocitos, que son las células que van a dar origen a las plaquetas. Es súper importante que tiene una conformación multimérica. ¿Y qué se refiere a eso? A que en su estructura hay proteínas de distintos tamaños, de bajo, de intermedio y de alto peso molecular, lo que va a ser relevante en el proceso de la electroforesis cuando tratemos de diagnosticar esta enfermedad. Otra cosa importante sobre el factor de von Willebrand es que es clivado o cortado por una proteína que se llama ADAMTS13, que si les suena,
esta enfermedad que es la púrpura trombocitopénica trombótica. No es una enfermedad von Willebrand propiamente tal, pero existe un déficit de esta proteína, por lo tanto, hay un exceso de factor de von Willebrand dando vuelta, un exceso de plaquetas adheridas, agregadas, y se va a ir consumiendo el pool de plaquetas que hay en la sangre. Por lo tanto, vamos a tener varios trombos, pero al mismo tiempo esos trombos van a ir consumiendo plaquetas, por lo tanto va a haber un fenómeno trombótico y trombocitopénico a la vez. Otra característica importante del factor de von Willebrand es que funciona como carrier del factor 8 y actúa como cofactor en la vía intrínseca de la coagulación y lo protege de ser clivado por la proteína C. Es súper importante que esta función de carrier del factor 8 no depende mucho de la conformación multimérica, sino que de su presencia. O sea, basta con que esté normal la cantidad del factor de von Willebrand para que no hayan mayores alteraciones del factor 8. ¿Y cómo se va a manifestar esta alteración del factor 8? Clínicamente pueden ser hematomas de fácil aparición y en el laboratorio se va a prolongar el TTPA. Hablemos un poco sobre los tipos de enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad, antes de ir de lleno hacia los tipos específicamente, es una enfermedad genética. Por lo tanto, el setting más común donde la vamos a ver en un enunciado y en la clínica es en un paciente joven. Y estos pacientes van a presentar principalmente sangrados superficiales, ya que es mayormente una alteración de la hemostasia primaria, así que pueden ser equimosis, epistaxis, pero lo más característico son hemorragias en contextos de procedimientos dentales, sangramiento de la encía. Pero también, como pueden haber alteraciones del factor 8, pueden haber hematomas de fácil aparición. La gran clasificación de la enfermedad de von Willebrand es en base a si la alteración es de la cantidad o de la calidad de este factor. En las alteraciones cuantitativas tenemos la tipo 1 y la tipo 3. La tipo 1 es la más frecuente y se caracteriza porque está disminuida la liberación del factor de von Willebrand desde el endotelio, pero la conformación multimérica está normal. Es decir, tenemos un poco de todos los tamaños de esta proteína, pero en menos cantidad de cada uno. Y claramente el factor 8 también va a estar disminuido. Esta es menos grave que la enfermedad tipo 3, donde hay una ausencia completa del factor de von Willebrand y una disminución bastante mayor del factor 8. En cuanto a las alteraciones cualitativas, esta va a ser la enfermedad de von Willebrand tipo 2, y acá hay una subclasificación, porque la tipo 2A se refiere a que hay una pérdida de función porque disminuyen las proteínas de alto peso molecular del factor de von Willebrand. Y en la tipo 2B hay una ganancia de función del factor de von Willebrand. Después vamos a ver en qué impacta eso en las pruebas terapéuticas. Pero quédense con que la tipo 1 es la más frecuente y se va a caracterizar por alteraciones de la hemostasia primaria y pueden haber hematomas de fácil aparición por la disminución del factor 8. También acuérdense que la característica principal es que está disminuida la liberación del factor de von Willebrand desde el endotelio porque tiene que ver con el tratamiento. Una vez que ya realizamos pruebas más básicas como el recuento plaquetario, las pruebas de coagulación y el tiempo de sangría, podemos ir utilizando algunas pruebas que son un poco más específicas y que van a evaluar la función de este factor de von Willebrand, dando a revelar este trastorno en la adhesión plaquetaria. La prueba característica es la prueba de aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina. La ristocetina es un antibiótico que no se ocupa mucho en la clínica, pero sí se ocupa para fines investigativos o en el laboratorio. ¿Y qué tiene que ver la ristocetina para diagnosticar la enfermedad de von Willebrand? Al paciente que tiene sospecha de esta enfermedad le van a tomar una muestra de sangre, a esa muestra le van a colocar un anticoagulante para que en el viaje desde la toma de la muestra hacia el laboratorio no se coagule. Y en el laboratorio se va a agregar la ristocetina. Y lo que va a hacer la ristocetina es promover
la unión entre la glicoproteína 1B y el factor de von Willebrand, simulando este proceso de adhesión plaquetaria in vitro, como si hubiera una adhesión al endotelio, pero en el fondo, como no hay endotelio en un tubo de sangre en el laboratorio, eso no va a ocurrir, pero se va a simular el proceso de adhesión mediante este antibiótico. Y una vez que las plaquetas están adheridas entre ellas, si es que hubiera una cantidad normal o una función normal del factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B, las plaquetas se van a activar y se van a agregar. Y lo que nosotros vamos a ver en condiciones normales en un tubo de ensayo va a ser que las plaquetas se agregan. Pero aquí estaríamos evaluando la adhesión plaquetaria mediante la visibilidad de la agregación a un tubo que se le agrega ristocetina. No se confundan con eso, porque lo que ve la prueba es la agregación, lo que vamos a ver así con el ojo o con el microscopio, pero esa agregación solo puede ocurrir si es que hubo una correcta adhesión plaquetaria. Entonces la ristocetina nos va a servir para evaluar la adhesión. Porque hay otras sustancias que se podrían agregar, por ejemplo el ADP, el tromboxano, la adrenalina, que en un contexto donde no funciona, por ejemplo, el factor de von Willebrand o la glicoproteína 1B, si yo la agrego, me voy a saltar la simulación de la adhesión in vitro, pero las plaquetas igual se van a agregar porque vamos a añadir estas sustancias que promueven la agregación. Por eso en un paciente con enfermedad de von Willebrand, si se agregan sustancias que inducen la agregación plaquetaria directamente, va a haber agregación plaquetaria, aunque no haya adhesión plaquetaria. Pero si yo quiero ver la adhesión plaquetaria que se activa después de la adhesión, como sería el caso de la ristocetina, no lo vamos a ver en pacientes que tengan la enfermedad de von Willebrand. Otra forma de ir clasificando la enfermedad de von Willebrand, porque la prueba anterior solo nos permite ver que la cantidad es deficiente o la calidad es deficiente, pero no nos permite subclasificar esta enfermedad. Para poder hacer esa subclasificación, le echamos mano a la electroforesis. ¿Se acuerdan de sus clases de Biocell? El principio de la electroforesis es separar sustancias, ya sea proteínas o ácidos nucleicos, en base a su tamaño. Y para la enfermedad de von Willebrand tipo 1 y tipo 3, vamos a usar la electroforesis unidireccional, que lo que hace es ir separando las proteínas por tamaño. Y en la tipo 1, por ejemplo, vamos a ver que la conformación multimérica está básicamente normal, es decir, tenemos proteínas de todo tipo, pero lo que está afectado es su cantidad. Por lo tanto, la concentración de estas proteínas va a ser más baja que en el control. Y ya en el tipo 3 vamos a ver que no hay prácticamente ninguna proteína de este factor de von Willebrand, por lo tanto la columna es completamente blanca. En el caso de la tipo 2, lo que a nosotros nos interesa es distinguir de forma más fina la cantidad de los multímeros que hay del factor de von Willebrand. Es decir, no nos interesa tanto saber la cantidad total, sino que nos interesa saber la distribución de la conformación del factor de von Willebrand. Y para eso la electroforesis unidireccional o directa o convencional no es muy útil porque no es tan precisa para separar la cantidad por tamaño de estas proteínas. Por lo tanto, se utiliza la electroforesis cruzada, que no es la finalidad de esta ayudantía ahondar en el proceso eléctrico, pero lo que tiene es que al final separa con mayor precisión los tamaños de estas proteínas. Por lo tanto, podemos ver aquí que se ve alteración de la cantidad de los multímeros de la proteína del factor de von Willebrand. En esta tabla les presentamos un resumen de las enfermedades von Willebrand de las pruebas de laboratorio. Algo que las caracteriza a todas es que el tiempo de sangría está alterado porque hay una alteración en la adhesión plaquetaria que traduce un trastorno de la hemostasia primaria. Sobre el TTPA, que nos orientaría a una alteración del factor 8, vamos a tener que en la tipo 1 y la tipo 3 está aumentado porque disminuye la cantidad, pero en la tipo 2, donde lo que va a cambiar es el multímero, y no la cantidad, sino que la cualidad, por así decirlo, del factor de von Willebrand, va a estar normal. La prueba de agregación con ristocetina va a estar disminuida en la tipo 1 y 3 y en la tipo 2A porque en estas tres hay una
pérdida de la función. En las primeras dos es más que nada por la cantidad y en la 2A porque las proteínas que se pierden en este tipo no son suficientes para lograr una agregación normal en presencia de ristocetina. En cambio, en la tipo 2B hay un aumento de la afinidad de las proteínas del factor de von Willebrand por la glicoproteína 1B, por lo tanto esta prueba está aumentada. Como acabamos de hablar, la electroforesis unidireccional va a estar alterada en la tipo 1 y 3 y la electroforesis cruzada va a estar alterada en la tipo 2. Y algo que es muy importante es el tratamiento en esta enfermedad. Y para eso existen distintos tipos. Está el crioprecipitado, el plasma fresco congelado, que es útil para todos los tipos ya que contiene el factor de von Willebrand. Pero algo que caracteriza a la tipo 1, que es la más común, es la respuesta a desmopresina, que lo que hace literalmente es apretar el endotelio para que libere más factor de von Willebrand. Volvamos a revisar la pregunta 1, que hablaba de estos dos pacientes que tenían un recuento plaquetario normal y TTPA normal. Y uno era un paciente de 10 años que tenía alteración de hemorragias en procedimientos dentales y el otro era usuario crónico de aspirina. Partamos por las que eran incorrectas. La B es incorrecta porque el uso crónico de aspirina revelaría un defecto en la agregación plaquetaria, no en la adhesión plaquetaria, porque lo que disminuye es la cantidad del tromboxano A2, que participaba en la agregación. La C dice que el diagnóstico más probable en el paciente de 10 años es la hemofilia tipo A, pero como vamos a ver después, en la hemofilia tipo A estaría disminuido el factor 8, por lo tanto el TTPA debería estar disminuido y en este caso estaba normal. La D hablaba que el paciente de 77 años probablemente presentaría el trastorno de la telangiectasia hereditaria familiar, pero eso es poco probable, ya que no tenía ningún otro antecedente y lo más común es que haya tenido alguna historia de epistaxis a repetición en su vida. Además, ahí queda fuera el uso crónico de aspirina, no cuadra mucho en la telangiectasia hereditaria. Y ese dato igual es importante. Por lo tanto, la correcta era la A, de que el examen indicado para diagnosticar la patología de la paciente de 10 años es la inmunoelectroforesis cruzada, porque lo que estamos sospechando en esa paciente es una enfermedad de von Willebrand y la clave es que el TTPA estaba normal. Por lo tanto, lo más probable es que se trate de una enfermedad de von Willebrand tipo 2, que no afectaría los niveles del factor de von Willebrand, pero sí habría una alteración en la conformación de los multímeros que se podría revelar con la inmunoelectroforesis cruzada. Pasemos a la siguiente pregunta. Paciente de sexo masculino de 20 años de edad sufre Pasemos a la siguiente pregunta. Paciente de sexo masculino de 20 años de edad sufre antecedente. Pasemos a la siguiente pregunta. Paciente de sexo masculino de 20 años de edad sufre accidente en moto que le provoca dolor abdominal intenso y aumento de volumen en la rodilla derecha. También se le asocia a dolor. En el hemograma tiene un porcentaje de hemoglobina normal, leucocitos en proporción normal y no tiene disminución del recuento plaquetario. El tiempo de sangría está normal, pero el TTPA está prolongado. Y en el estudio del líquido articular vemos que este líquido es color rojo marrón con aumento en la viscosidad de coágulos, lo que es sugerente de hemartrosis. Sobre el cuadro clínico anterior es correcto que lo más probable es que el TP esté prolongado. B. La prueba de aglutinación con ristocetina estará alterada. C. El diagnóstico más probable es enfermedad de von Willebrand tipo 1. Y D. El diagnóstico más probable es hemofilia tipo A. Hablemos un poco sobre alteraciones de la hemostasia secundaria, porque hasta el momento solo habíamos hablado de alteraciones de la hemostasia primaria,
aunque podían afectar levemente a la cantidad del factor 8. Pero acá vamos a ir de lleno a alteraciones solo de la hemostasia secundaria, es decir, que van a afectar a los factores de la coagulación. Tenemos aquí una enfermedad congénita que es la hemofilia, una enfermedad ligada al cromosoma X, donde los principales tipos son la hemofilia A y la hemofilia B, donde en la primera hay un déficit del factor 8 y en la segunda hay un déficit del factor 9. Y en ambos casos, como estos factores son de la vía intrínseca, va a haber un TTPA prolongado, pero el TP va a estar normal porque la vía extrínseca funciona bien. También otra característica que es clave para distinguirla de la enfermedad de von Willebrand, sobre todo en la tipo 1, que es más común, es que el tiempo de sangría está normal. Por lo tanto, en la enfermedad de von Willebrand podemos tener un TTPA prolongado, pero en presencia de un tiempo de sangría prolongado también. En cambio, en la hemofilia vamos a tener un TTPA prolongado, pero con un tiempo de sangría normal. Y el diagnóstico definitivo sería determinando los niveles de estos factores. La clínica es de sangrados profundos, es decir, hematomas de difícil aparición, hemartrosis, hemorragias severas en cirugías, y el nivel de la severidad de las hemorragias va a depender de la cantidad de estos factores, y se pueden dividir en leve, moderado o severo. Algo que también es importante es que como es una enfermedad genética, lo más probable es que la veamos en pacientes jóvenes, pacientes menos de 25 años. Así que en un enunciado, cuando aparezca un paciente joven, de nuevo, piensen en enfermedades genéticas. Si estamos viendo alteraciones de la hemostasia secundaria, lo más probable es que sea una hemofilia. Sobre el tratamiento, es súper importante entender que administrar el concentrado de los factores faltantes va a servir en ambas y administrar plasma congelado también va a servir en ambas. Pero el crioprecipitado solo va a ser útil en la hemofilia tipo A, porque acá tenemos los ingredientes del crioprecipitado y como podemos ver, no existe factor 9 en el crioprecipitado, solo el factor 8. Así que acuérdense de eso porque podría ser un distractor. En el caso de una hemofilia tipo B, no puede servir el crioprecipitado, es solo en la hemofilia tipo A. Así que vamos a ver rápidamente por qué la correcta aquí era la D. Sobre el cuadro clínico anterior, no podríamos afirmar que lo más probable es que esté prolongado el tiempo de protrombina, porque esto nos hablaría de una alteración de la hemostasia secundaria de la vía extrínseca, y acá en un paciente joven con hemartrosis y un TTPA prolongado, lo más probable es que eso sea la hemofilia. Y acá tenemos este estudio que nos confirmaba la hemartrosis. La B nos habla de que la prueba de aglutinación con ristocetina está alterada. Y eso podríamos pensarlo en una enfermedad von Willebrand tipo 1, y acá vamos a descartar también la C, pero eso no sería correcto porque por un lado la amartrosis no es propia de esta enfermedad y por otro lado el tiempo de sangría está normal y eso nos va a descartar la enfermedad von Willebrand. Por lo tanto, la correcta era la A. Paciente joven, sangrados profundos, TTPA prolongado. Y acá la deficiencia sería el factor 8. Continuemos con la siguiente pregunta. Tenemos una paciente de 37 años de sexo femenino que acude al servicio de urgencia por un cuadro de 2 días de evolución de dolor abdominal en el hipocondrio derecho, coluria e ictericia. Y dentro del estudio inicial se solicitan pruebas hepáticas, hemograma y pruebas de coagulación que arrojan los siguientes resultados. Patrón colestásico, recuento plaquetario normal, TTPA y TP prolongados. En base al cuadro clínico es correcto que A. El TP no se va a normalizar con la administración endovenosa de vitamina K. B. La síntesis hepática de los factores 10, 9, 7 y 2 está disminuida. C. La fisiopatología de este cuadro es similar a la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y D. La paciente tiene riesgo aumentado de sangrados superficiales. Hemos hablado de alteraciones de la hemostasia primaria y alteraciones congénitas de la hemostasia secundaria, y ahora vamos a hablar de lleno en alteraciones adquiridas de la hemostasia secundaria, donde una gran categoría en esta parte es el déficit de vitamina K. Sobre la vitamina K es importante decir que es una vitamina liposoluble, por lo tanto requiere la acción de sales biliares
para ser absorbida y se puede adquirir de forma endógena a través de la alimentación, pero también de forma endógena mediante la microbiota intestinal. ¿Y para qué es importante la vitamina K? Es requerida para activar los factores que eran dependientes de vitamina K. No sintetizar, activar. Después vamos a ahondar un poco en la enzima que va a activar estos factores de coagulación usando la vitamina K. Pero acuérdense que no es la síntesis, es la activación. ¿Y qué causas tenemos de déficit de vitamina K? Acá tenemos que pensar un poco fuera de la caja y no centrarnos solamente en la sangre, sino que pensar en trastornos biliares o trastornos del intestino o alteración de la microbiota. Partiendo por las alteraciones más intestinales o biliares, claramente, si es que hay un síndrome de mala absorción a nivel del ilion, por ejemplo, que es donde se absorben las grasas, como podría ser en una colitis ulcerosa, en una enfermedad de Crohn o en una resección del ilion después de una cirugía, se puede ver afectada la absorción de la vitamina K. También si es que hay una dieta baja en grasas donde hay un bajo aporte exógeno de la vitamina K. Y con la obstrucción biliar ocurre que no hay suficientes sales biliares para poder absorber la vitamina K. Por lo tanto, en cuadros de colestasia, ya sea más agudos o crónicos, como en un cáncer o un tumor que obstruya la vía biliar, podríamos tener alteración de estos factores de coagulación dependientes de vitamina K. Lo que ocurre en la enfermedad hemorrágica del recién nacido es que el intestino de los recién nacidos aún no está colonizado por bacterias que puedan sintetizar de forma endógena la vitamina K y tampoco la adquieren mediante la alimentación, porque un recién nacido no come nada con vitamina K. Por lo tanto, algo que van a ver en pediatría es que se administra de forma profiláctica la vitamina K para evitar algún trastorno de la coagulación. Otra forma de tener niveles deficientes de vitamina K es que la nutrición parenteral, que es un tipo de nutrición donde los pacientes no funciona en el fondo la absorción a través del intestino, sino que los nutrientes van directamente hacia la sangre. Si es que esta alimentación no está suplementada con vitamina K, también va a estar baja la vitamina K en la sangre. Y por último, tenemos los anticoagulantes orales, como los comarínicos, que vamos a hablar después, que van a inactivar a la enzima que ocupa la vitamina K para activar estos factores. Así que acuérdense que en trastornos biliares o trastornos del intestino delgado puede haber un déficit de vitamina K. Algo importante sobre el déficit de vitamina K es que lo que se va a ver primeramente afectado es el tiempo de protrombina, porque el que tiene la menor vida media de todos los factores dependientes de vitamina K es el factor 7, que nos hablaba de la vía extrínseca. Pero también puede haber después prolongación del TTPA por disminución de los otros factores. Hablemos un poco sobre la vitamina K y cómo se activan estos factores. Y es súper importante que la vitamina K esté en su estado reducido para que pueda funcionar esta reacción. ¿Y qué hacen los anticoagulantes comarínicos como la warfarina? Inhiben esta enzima que se encarga de mantener en estado reducido la vitamina K, es decir, que pasa de la vitamina K oxidada a la vitamina reducida. Inhiben esta enzima, por lo tanto la vitamina K permanece en su forma oxidada, que no nos sirve para que esta reacción de activación de los factores funcione. Por lo tanto, la warfarina lo que impide no es la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, sino que su activación. Por lo tanto, los efectos de la warfarina no son inmediatos, es decir, se tienen que acabar o tiene que disminuir la concentración de los factores que ya estaban sintetizados y activados, y recién ahí, cuando no se puedan activar, los que se van sintetizando de nuevo, va a haber una prolongación del tiempo de protonpina. Y lo que se utiliza para monitorear estos fármacos es el INR, que si se recuerdan, era esta estandarización del tiempo de protrombina. Otras alteraciones adquiridas de la hemostasia, tanto primaria como secundaria, y que es algo muy común, es el daño hepático crónico. En el daño hepático crónico vamos a tener
muchos eventos que van a impactar en la coagulación y como habíamos mencionado creo que al principio de la presentación, va a depender de qué factores estén más alterados para que veamos una clínica que tiende a la hemorragia versus una clínica que tiende a un estado protrombótico. Lo principal y lo primero que se manifiesta es la trombocitopenia por el secuestro esplénico, y después vamos a ver afectados productos que son de síntesis hepática, como el fibrinógeno, factores de coagulación y también factores que participan de forma anticoagulante. Por lo tanto, en un daño hepático crónico avanzado podríamos tener perfectamente trombocitopenia, tiempos de sangría aumentados, TP y TTP aumentados, y dependiendo de qué tan aumentados estén los factores coagulantes versus los anticoagulantes, podríamos ver también una clínica de trombosis. Otras alteraciones que son similares a este estilo podría ser el síndrome nefrótico, donde se pierden proteínas como factores de la coagulación o anticoagulantes a través de la orina. Por lo tanto, en esos dos síndromes tienen que pensar que puede haber un trastorno de la coagulación. Entonces, revisando de nuevo esta pregunta, teníamos una paciente que tiene una obstrucción biliar. Por lo tanto, tiene un déficit de vitamina K, que es lo que está explicando el trastorno de la coagulación frente a un recuento plaquetario normal. Como tenemos una alteración de la hemostasia secundaria, esta paciente está en riesgo de sangrados profundos, no sangrados superficiales. Por eso la respuesta D es incorrecta. ¿Y sobre qué factores están alterados? Serían los dependientes de vitamina K, pero lo que pasa aquí no es que la síntesis hepática esté disminuida, sino que su activación está disminuida, porque no tenemos la vitamina K. Por lo tanto, una vez que administremos la vitamina K, debería normalizarse el tiempo de protrombina y también el TTPA. Por eso la alternativa A es incorrecta, porque sí se debería normalizar. Y sobre la alternativa C, este cuadro es similar a la fisiopatología de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, eso es correcto, porque en ambos casos hay un déficit de vitamina K. En la enfermedad hemorrágica del recién nacido, ese déficit es porque no hay administración exógena y las bacterias todavía no han colonizado el intestino, por lo tanto tampoco tenemos síntesis endógena, y en este caso sería más bien por la disminución de las sales biliares, pero en ambos casos hay un déficit de vitamina K. Para finalizar, tenemos esta última pregunta, donde el cuadro clínico nos habla de un paciente masculino de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ha ingresado al servicio de urgencia por dificultad respiratoria, fiebre alta de una semana de evolución. Su esposa informa que había presentado una infección respiratoria previa con tos productiva, fiebre y que ahora se está deteriorando rápidamente. Al examen físico el paciente está hipotenso y febril y con taquipnea. También se observa cianosis y tiraje intercostal. Se ocultan crépitos vivasales en los campos pulmonares. En la radiografía de tórax tenemos una muestra de infiltrado bilateral compatible con neumonía. El paciente también está cursando con una hipoxemia. Y en los cultivos de esputo y hemocultivos tenemos que son positivos para un estreptococo neumonía. Con este cuadro clínico, donde hay hipotensión y probablemente esta hipotensión está asociada a un cuadro infeccioso y tenemos fiebre, tenemos un paciente que está en un contexto de sepsis y eso es muy importante para lo que vamos a hablar a continuación. Al paciente se le diagnostica entonces shock séptico y se inicia el manejo acorde al inicio del bundle de la sepsis. Y se realizan otras pruebas sanguíneas de estudio inicial. Tenemos un recuento sanguíneo donde la cantidad de glóbulos rojos está levemente baja, pero más o menos dentro de un rango normal. Tenemos leucocitosis con desviación a la izquierda, que es compatible con esta infección bacteriana. Y tenemos un recuento de plaquetas muy bajo, muy, muy, muy bajo. El prótein de sangre periférica está pendiente. Y tenemos en el perfil hepático que hay un leve aumento de la bilirrubina total, la creatinina sérica está comenzando a aumentar y tenemos una elevación del BUN, o sea,
vamos teniendo falla de distintos órganos. El tiempo de protrombina está prolongado, el fibrinógeno está disminuido y los productos de degradación de fibrinógeno están aumentados, al igual que el dímero D. Entonces tenemos un cuadro extraño donde tenemos por un lado alteraciones que tienden a la hemorragia, pero también tenemos elevado el índice de fibrinolisis y de trombosis. Vamos a ahondar un poco más qué puede estar pasando acá. Y respecto a este cuadro clínico presentado, entonces, es posible afirmar que la elevación del PDF refleja una activación tanto de la vía de coagulación como de la fibrinolisis. B. La transfusión de plaquetas y hemoderivados no corresponde al manejo de primera línea del paciente. C. El paciente está desarrollando un cuadro de coagulación intravascular diseminada, donde el factor tisular activa la vía intrínseca de la coagulación. Y D. En el frotis sanguíneo que estaba pendiente, es esperable encontrar esferocitos. Con este caso vamos a hablar de un tema que es de alta gravedad en el contexto hospitalario, y para que entiendan, estos pacientes tendrían que estar en una unidad de intensivos. Y esto corresponde a la coagulación intravascular diseminada, o CID, que es un trastorno adquirido de la hemostasia secundario a un cuadro clínico subyacente, donde se activan tanto la vía de la coagulación como de la fibrinolisis. Y algo que es común a todas las etiologías que pueden provocar la CID es que hay un estado inflamatorio excesivo. Lo más común es que sea en contextos de infecciones sépticas, en el fondo infecciones sistémicas, traumatismos, patología obstétrica, neoplasias. Y a grandes rasgos, lo que ocurre es que hay una inflamación diseminada, o sea, muchos vasos sanguíneos están inflamados y se dañan, y por lo tanto se va a activar la hemostasia primaria y después se va a activar la hemostasia secundaria para ir generando estos coágulos que van a impedir que se pierda sangre de forma excesiva por estos vasos sanguíneos. Pero como estos coágulos se van formando de forma diseminada por el exceso de inflamación, vamos a ir teniendo que va a disminuir el lumen de estos vasos y va a haber un flujo reducido de sangre que va a ir generando isquemia de los órganos. Y eso va a explicar que puede haber una disfunción multiorgánica. Y al mismo tiempo, como se van consumiendo todas estas plaquetas y factores de la coagulación, hay lugares donde se necesitan, porque sigue habiendo esta inflamación, y ya no tenemos estas sustancias que nos ayudaban a coagular. Entonces tenemos una mezcla de que hay una coagulación excesiva, pero en lugares donde se necesita tenemos una coagulación deficiente. Por eso es un estado protrombótico y prohemorrágico a la vez. Acá vamos a ahondar nuevamente en la fisiopatología. Teníamos que las principales causas son la neoplasia, la sepsis y los traumatismos, que van a liberar de forma excesiva el factor tisular, activando la vía intrínseca de la coagulación. Pero también se va a activar la vía intrínseca por estos factores de contacto y el endotelio que está inflamado. Y eso va a confluir en la activación de la trombina, y recuerden que la trombina activaba el fibrinógeno y formaba la fibrina. Y esto va a generar el tapón hemostático primario, y luego va a llegar la hemostasia secundaria, los factores de coagulación, y van a haber tapones hemostáticos secundarios o definitivos, donde se va a ir consumiendo los factores de coagulación y las plaquetas. Entonces vamos a tener en el laboratorio trombocitopenia, aumento del tiempo de protrombina y aumento del TTPA. Y en forma paralela, como hay un exceso de coagulación, vamos a tener que también se van a ir rompiendo estos tapones de fibrina a través de la plasmina, que provenía del plasminógeno que se activa, y va a ir generando el dímero D y los PDF, que son marcadores de trombosis en el caso del dímero D y de fibrinolisis. Recuérdense que tenían estas propiedades anticoagulantes. Van a disolver los coágulos que se están formando. Y ya a nivel avanzado, vamos a tener una disfunción endotelial
Por lo tanto, estos anticoagulantes que se encontraban a nivel del endotelio, como la trombomodulina o el receptor de proteína C, tampoco van a funcionar. Y cuando tenemos una muerte celular extensa, van a haber trampas extracelulares asociadas a neutrófilos que van a generar más toxicidad del endotelio. Aquí tenemos otro esquema donde tenemos un resumen de la clínica, porque por el consumo de factores y plaquetas vamos a tener una tendencia a la hemorragia, que se manifiesta a través de petequias, equimosis y hemorragias internas, pero también vamos a tener una excesiva trombosis de la microvasculatura, que va a generar esta isquemia tisular, que se manifiesta a través de disfunción orgánica, como AKI, que sería una falla renal aguda, focalidad neurológica, deterioro de la función hepática y un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Y qué pasa con los glóbulos rojos? Que es algo que podemos ver a nivel del frotis. Vamos a tener una anemia hemolítica porque toda esta trombosis microvascular va a achicar el lumen y los glóbulos rojos que tienen esta forma de esfera, al pasar por este lumen más estrecho, se van a ir rompiendo y deformando, adquiriendo esta forma como de media luna, como con dientecitos, que se llaman esquistocitos. Entonces, en una CID, coagulación intravascular diseminada, en el frotis no es esperable ver esferocitos, que no tienen forma de esfera, sino que serían los esquistocitos, que son estos glóbulos rojos más rotos. Y como habíamos dicho, en el laboratorio tenemos la prolongación del TP, del TTPA, trombocitopenia, y el fibrinógeno disminuido que va a hablar de que está activada la vía que forma los coágulos. Y también vamos a tener elevación del PDF y del odímero D, que va a hablar de una activación de la vía fibrinolítica. Y bueno, ¿qué hacemos con el tratamiento? Lo principal es encontrar la causa que está generando esta inflamación excesiva y hay que tratar esa causa subyacente y estabilizar hemodinámicamente a los pacientes. Lo que no hay que hacer o hay que evitar es transfundir plaquetas y factores de coagulación porque sería echar más leña al fuego. Y también no es muy recomendable iniciar de inmediato con el concentrado de plaquetas o crioprecipitados. Así que este trastorno es de manejo de unidad de paciente crítico y tenemos que manejarlo con sumo cuidado y tratar siempre la causa subyacente. Así que revisando de nuevo las alternativas correctas e incorrectas de la pregunta 4. Partamos por las incorrectas, donde la D, por ejemplo, nos hablaba de que en el flujo sanguíneo es esperable encontrar esferocitos, pero es incorrecto, porque sería esperable encontrar esquistocitos. La C hablaba que el paciente está desarrollando una coagulación intravascular diseminada, que eso es correcto, pero lo incorrecto de esta alternativa era que el factor tisular activaba la vía intrínseca, y eso es incorrecto porque activa la vía extrínseca. Y la A también es incorrecta porque la elevación del PDF refleja solo una activación de la vía de la fibrinolisis, no de una vía procoagulante. Por lo tanto, la correcta era la B, porque la transfusión de plaquetas y hemoderivados no corresponde al manejo de primera línea, sino que el manejo de primera línea es estabilizar la hemodinamia y tratar la causa subyacente. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo. Sé que el video quedó un poco largo, pero mis consejos para estudiar la hemostasia es siempre tener un poquito la presencia en la memoria sobre la fisiología de la hemostasia y sobre los trastornos de la hemostasia primaria y secundaria, siempre apréndanse las causas, qué clínica tiene la alteración de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Y siempre recuerden que pacientes jóvenes tenemos que asociarlos a trastornos genéticos y que tienen que aprenderse también las alteraciones de laboratorio características de cada alteración. Espero que les haya servido mucho la ayudantía y recuerden que en caso de que tengan alguna duda nos pueden contactar por el Instagram.